Estás por escuchar El Caldero Podcast, un hilo del que tirar. Esperamos que lo disfrutes y que te hagas preguntas. Cualquier cosa, puedes escribirnos a @lahoguerafeminista. Episodio 6. La ESI que no tuvimos. Desde 2006 que en Argentina rige la ley 26.150 que establece que todas las escuelas del país deban tener educación sexual integral en sus planes de estudio. Lo que queríamos saber, preguntarles a ustedes en este capítulo es si habían tenido educación sexual en sus escuelas. Un poco nos dijeron que sí, que no, que había sido precaria. Sumándole a esa pregunta, si sintieron que esos conocimientos les pudieron sumar en algo después en el desarrollo de su vida. La ESI actualmente incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en materia de sexualidad. Sí, dijeron además que tuvieron ESI en la escuela, pero no tanto como un ESI, sino más bien una educación sexual, biologicista, ¿no? Venía y había una módulo, tipo una hora cátedra de educación sexual orientada, como dice Tati, como decía Tati antes, a la cuestión más reproductiva, a la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, hasta ahí nomás y no mucho más, pero una vez al año, una hora, ponele. Yo tuve también un poco, en quinto año de la secundaria, tuve una materia que era educación para la salud. La daba un profesor que era bastante divertido, no sé si hablaba mucho de salud, pero me acuerdo una vez que nos había recomendado hacernos un chequeo anual y que a alguien se le ocurrió preguntárselo si él lo hacía, y él dijo que no porque si iba seguro que le encontraban algo. Y sí, el mismo profe. Pero me acuerdo mucho que nos hablaban de la higiene, sí, más que nada de higiene y de salud bucodental, pero salud sexual había poco o nada, capaz. Yo tuve muy poco, solo recuerdo que en séptimo grado, en un colegio privado donde yo iba, en provincia de Buenos Aires, tuvimos un día una clase organizado por una empresa, creo que era Carfree o la de las toallitas, y nos explicaron lo de la transmisión sexual en una clase de 2 horas, y a los varones nos daban, no sé si un preservativo, no recuerdo porque éramos chicos, séptimo grado, pero a las chicas sí me acuerdo que le daban un paquete de toallitas. Después no tuvimos nunca más nada, nunca nada, todos juntos. Nos pasaban un video, pero es el único recuerdo que tengo de educación sexual, una clase. Sí, después algún afiche con lo relacionado al HIV, sí me acuerdo, que era como un tema que en los 90 estaba como bastante en boga, por decirlo de alguna manera, y nada más. Realmente no tuve educación sexual y me doy cuenta hoy en día, ya con 36 años, que tengo una falencia en educación sexual muy grande. ¿Y ustedes qué onda? O sea, en la educación de ustedes encima son, creo que las 3 son más chicas que nosotros. Claro, acá ya hay una diferencia porque nosotras tuvimos educación sexual, yo por lo menos, en el marco de esta nueva ley. Claro. Entonces, yo sí tuve clases específicas e incluso llamaban a promotores de salud y abarcaba bastante más la clase de educación sexual y apuntaba bastante a las relaciones sexuales también, a los cuidados, a las enfermedades. Okay. En mi caso, yo en el 2006 tenía 8 años, no recuerdo en primaria haber tenido educación sexual integral de esta manera, muy poco material con respecto a la educación sexual o reproductiva. Sí hubo una situación en la escuela cuando en sexto grado una de mis compañeras manchó la silla y pasó esto que dijo Luz, ¿no? Sí, nos separaron. Se llevaron a todos los chicos como si hubiese pasado algo horrible. Sí. Dejaron a todas las nenas ahí. Yo que nunca me habían hablado de mi familia, que no me había pasado, que no sabía que podía pasar tampoco. No entendía nada. Era como, ¿por qué solo las nenas? Y como la supervisora pasando por detrás mirándonos a ver quién había sido. Uy, fue violento. Y nada más. Cuando tenía como 13, 14 años capaz, tuve una serie de encuentros con un tío que me contaba cosas, ¿no? Que me contaba cosas en relación a lo sexual. Y me acuerdo que era como una especie de, no sé, él se sentía como un maestro de la seducción y cosas así, que me enseñó un montón de cosas mientras me iniciaba también a tomar alcohol, que me estaba compartiendo cerveza. Y después resultó que era un terrible violador el chabón. Claro. Y me enteré muchos años después, la verdad, de lo que había hecho, y me hackeó la mente esa situación, ¿no? De decir, bueno, esta persona que se sentía habilitada para enseñarle a su sobrino de 13, 14 años de qué se trataba la sexualidad, era un violador, ¿no? Entonces, a mí la verdad que me afectó bastante en la construcción de cómo entiendo después los vínculos familiares, de cómo la posición de lo que yo entendía que estaba bien para ser seductor o atractivo para las mujeres,
mujeres. No, la verdad fue bastante heavy ese momento. Yo creo, también un poco aportando lo que dice Lean, que tenemos más o menos la misma edad y nos criamos en lugares parecidos. Yo hoy laburo en una universidad y entiendo que la verdad es que esta pregunta tiene que ver con las políticas públicas, siempre en el marco donde hay un Estado presente. Y lo banco porque también trabajo en una institución pública. Ahora, creo que los varones de nuestra edad más o menos tuvimos una educación que no fue formal, fue justamente todo lo contrario, informal, que tiene que ver con lo que nos decían nuestros varones más allegados. Yo también tengo el recuerdo de un novio que tenía en esa época mi mamá, que también me habló de masturbación, de relaciones sexuales con 13, 14 años, que en su momento me ayudó mucho porque era una linterna, un faro entre tanta incertidumbre. Y después también hubo una educación que hay que decirla, que la tuvimos los varones, creo, esta generación, que fue la pornografía. Creo que ahí hay mucha educación sexual informal. Vamos a hacernos cargo que también tenemos mucho de eso. Totalmente distorsionada. Sí, y súper accesible y... Claro, pero sin que nadie te siente y te diga, che, mira, acá hay cosas que no son reales. Entendés que esto no es así, ¿no? Está distorsionado, no es verdad. Lo que trae ese también de hablar de la pornografía, porque eso además viene socialmente a establecer lo que nos gusta a las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de una pornografía que está pensada para ser consumida por varones, Claro. por lo general, ¿no? Entonces eso también implica suponer que la manera en la que se llevan adelante esas prácticas es lo que nos gustan las mujeres, de qué manera nos gustan las mujeres. No utilizan, por lo general, en los videos pornos, preservativo, ¿viste? Claro. Todo esto O que no veníamos se ve desarrollando. si se cuidan o no se cuidan. No hay una introducción previa que te dé cuenta que esas dos personas están teniendo un cuidado. Cuando uno dice sexual, a mí me cuesta todavía diferenciarlo del acto de coger. Cuando uno habla de lo sexual, también habla de cuidarse, de cómo se identifica uno, el género y todo eso, que a mí se me hace relativamente nuevo, por lo menos en la cronología mía de mi vida y ni hablar de mi vida sexual. Yo, por ejemplo, transité instituciones católicas como vos, Gas, Ujú. y públicas, y en ninguna de las dos recibí la educación sexual integral que está pensada y que está aprobada en nuestro país. O sea que mi nena que va al jardín en nivel inicial también puede tener educación sexual integral. Exactamente. ¿Y dónde está? En cuando hace una manito que pinta y reconoce que esa es una parte de su cuerpo. ¿Qué nos propone la ESI? Que cuidemos nuestro cuerpo, nuestras emociones y las de las personas con las que nos vinculamos. Que aprendamos cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Que aprendamos a vivir en igualdad entre todas las personas. Esto es muy importante porque la igualdad en el trato logra que transitemos una vida sin violencia machista para que las relaciones sean más libres.